En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, leamos la palabra de nuestro Dios en Salmos, su número 14, tenemos para leer. Salmos, su número 14, y su versículo es Salmos, su número 14, y su versículo para leer es en el 2 y 3. Lo vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra dice de esta manera: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Su versículo 3, la palabra dice: todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Honorables personas oyentes del Evangelio, que han hecho bien en venir en la presencia de Dios, como escuchar a la distancia por medio de este audio, anhelamos con todo nuestro corazón de que preste atención a las palabras de nuestro Dios. Gracias damos a Dios porque hasta aquí y hasta el día de hoy Dios ha cuidado de nosotros y nos ha dado la vida, la salud para predicar el Evangelio, y a todas las personas que aún están en vida. Con todo nuestro corazón anhelamos que preste atención a la palabra de nuestro Dios, la predicación del Evangelio que se está predicando en todo el mundo. También están predicando en diferentes lenguas. Anhelamos con todo nuestro corazón que preste atención a estas palabras. Anhelamos que usted tome su tiempo para escuchar el Evangelio por medio de este audio, donde quiera que se encuentre. Esta vez, en el nombre del Señor Jesucristo, lo vamos a entregar el mensaje con todo nuestro corazón, y en el nombre del Señor Jesucristo vamos a mirar 3 profecías de la palabra del Señor de antes de que Cristo viniese sobre la faz de la tierra. Esta vez estaba viendo en la palabra del Señor esta profecía que se escribió, lo que dice la palabra del Señor: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido quien buscara a Dios. La palabra del Señor dice que no había ni siquiera uno quien buscara a Dios, quien cantarle una alabanza a Dios. Todos se habían descarriados. La palabra del Señor dice: todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Estas profecías antes de Jesucristo se escribieron. Gracias damos a Dios porque le fue revelada estas palabras a aquellos santos varones para escribir lo que estaba aconteciendo allá en los cielos. La palabra del Señor dice que Dios desde los cielos se quedó viendo sobre la faz de la tierra. Pero dice la palabra del Señor que todos se habían ido, se habían alejado de la presencia de Dios,
Todos estaban haciendo lo malo, no había ni siquiera uno, dice la palabra del Señor. Esta vez Dios estaba hablando. Veamos otra profecía de la palabra del Señor. Vamos a ver 3 profecías, 2 profecías que escribió el salmista. Veamos la palabra del Señor, su número 73 y verso 17, dice la palabra del Señor: esta vez cuando Dios miró sobre los hijos de los hombres que se habían descarriado, dice la palabra del Señor, me llama la atención cuando el Hijo de Dios entró en el lugar santísimo. La palabra de Dios dice, su número 73 y sus versos 17 y 18, dice la palabra del Señor: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadores, en asolamiento los harás caer. La palabra de Dios nos muestra esta profecía acerca del Hijo de Dios. Cuando entró en el lugar santísimo, comprendió el fin de ellos, comprendió el fin de la humanidad entera. Honorables personas, oyentes del Evangelio, la palabra de Dios dice que cuando Cristo entró en el lugar santísimo, la palabra de Dios dice que el Hijo tomó una decisión. La palabra nos muestra, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Honorables personas, fue el Hijo de Dios que Él vio la condición del hombre. La palabra nos muestra que el Hijo de Dios estaba con el Padre allá en los cielos, estaba en el lugar santísimo. La palabra de Dios nos muestra que fue duro trabajo para el Hijo de Dios, porque Él sabía que se iba a despojar de su trono, de su gloria. La palabra de Dios dice que Cristo estaba tomando una decisión muy seria, porque Él iba a dejar a su Padre en los cielos, su riqueza allá en los cielos. La palabra de Dios. Veamos otra profecía, lo que escribió el profeta Isaías. Veamos la palabra de Dios para que nosotros podamos comprender la palabra del Señor. Esta vez la palabra de Dios nos muestra en Isaías. Veamos la palabra de Dios en su capítulo 6. La palabra del Señor nos muestra lo que el Hijo de Dios pudo experimentar. La palabra de Dios dice, Isaías su capítulo 6, su verso para leer es el 8. Dice la palabra de Dios: cuando el Padre estaba hablando aún, la palabra de Dios dice esta profecía: cuando el Hijo de Dios escuchó la voz del Señor. La palabra que vamos a leer es Isaías su capítulo 6, su verso 8. La palabra de Dios dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? El Hijo de Dios respondió: entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Honorables personas, fue que el Hijo de Dios dejó su gloria en los cielos, dejó su riqueza en los cielos para venir en este mundo, porque Dios miró sobre los hijos de los hombres si había algún entendido quien buscara a Dios, señores. Pero la palabra de Dios dice que todos se habían desviado, estaban haciendo lo malo. Le dolió, no cabe duda, en el corazón de Dios, pero el Hijo vio
la condición del hombre, en que el hombre se conducía en ese suplicio del dolor, que el hombre lo esperaba, honorables personas. La palabra de Dios dice que cuando el Hijo de Dios escuchó la voz del Señor, que decía: ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces el Hijo de Dios respondió: envíame a mí, dice la palabra del Señor. Y se cumplió las profecías, señores, cuando el Hijo de Dios habló estas palabras. Le fue revelada las palabras al evangelista Juan. Veamos que nos muestra la palabra del Señor. Evangelio según Juan. Vamos a leer para que se cumplió las profecías, señores. La palabra de Dios dice que cuando el Hijo de Dios vino en este mundo, la palabra de Dios dice, su capítulo 16 del Evangelio según Juan, capítulo 16, verso 28, la palabra de Dios dice: salí del Padre y he venido al mundo. Dice la palabra del Señor que ya el Hijo de Dios ya estaba en este mundo, como muchos lo saben y muchos han escuchado el Evangelio de Cristo. Como Cristo dejó su gloria en los cielos, dejó su riqueza en los cielos, fue quitada la corona de su cabeza y vino en este mundo a empobrecerse, siendo rico en los cielos, con su pobreza aquí en el mundo nosotros fuésemos enriquecidos, señores. ¿Sabe qué aconteció, amigo mío? Veamos que nos muestra la palabra del Señor. Ya cuando Cristo estaba en este mundo, la palabra del Señor dice, aquí mismo en el Evangelio según Juan, su capítulo 1, su verso 10, dice la palabra del Señor: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Oiga, apreciables personas, oyentes del Evangelio, como el Hijo de Dios estaba en los cielos, fue duro trabajo para él allá en los cielos cuando tomó la decisión para venir en este mundo, señores. Se cumplió las dos profecías que el salmista pudo escribir, y él también estaba viendo de la profecía que escribió Isaías. Honorables personas, se cumplió con el Hijo de Dios cuando vino en este mundo. Pero cuando Cristo vino a nacer allá en Belén de Judea, la palabra de Dios dice que los ángeles le dijeron a José y a María que le pusieran el nombre Jesús. Dice la palabra del Señor que ese nombre le iban a poner al Hijo de Dios cuando él nació allá en Belén de Judea. Cuando Cristo fue envuelto en pañales, fue acostado en un pesebre, honorables personas, fue cuando el Hijo de Dios comprendió el fin de la humanidad, y fue duro trabajo para él. La palabra de Dios dice que cuando Cristo estaba en este mundo, la palabra de Dios dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Sabe por qué, señores? No le recibieron porque el Hijo de Dios iba creciendo en estatura para con Dios y los hombres. La palabra de Dios dice que cuando Cristo llegó como a la edad de 30 años, fue bautizado en el río del Jordán por Juan el Bautista, señores. La palabra de Dios dice que cuando Cristo fue sumergido en agua, fue levantado en agua. Dice la palabra del Señor que cuando Cristo fue levantado del agua, la palabra de Dios dice que se le abrieron los cielos y hubo una voz amorosa cuando el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien se complace mi alma. Dice la palabra del Señor que bajó el Espíritu conforme a una paloma sobre él.
La palabra de Dios dice que cuando Cristo fue bautizado, honorables personas, comenzó su ministerio por el evangelio del reino de Dios. Dice la palabra del Señor que Cristo iba por ciudades y aldeas predicando el evangelio del reino de Dios. Dice la palabra del Señor que Cristo iba sanando toda dolencia de aquellos hombres que tenían diversas enfermedades. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo hacía levantar a aquellos hombres paralíticos. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo iba sanando a aquellas personas que estaban ciegos por naturaleza. Dice la palabra del Señor que Cristo estaba haciendo milagros y prodigios, señores, pero mucha gente lo seguía, al Señor Jesucristo porque le estaban viendo al Señor Jesucristo que estaba sanando a aquellos hombres que tenían diversas enfermedades. Dice la palabra del Señor que mucha gente lo seguían por amor del Señor Jesucristo, que miraban que el Señor Jesucristo hacía milagros y prodigios. Dice la palabra del Señor que también mucha gente lo seguían, que no lo querían al Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que había unos hombres que lo estaban espiando al Señor Jesucristo y estaban buscando la oportunidad como prenderle al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo andaba con los 12 discípulos en el monte Getsemaní. Dice la palabra del Señor que había un hombre llamado Judas. Dice la palabra del Señor que este hombre entró el diablo en el corazón de este hombre. ¿Sabe por qué, amigo oyente? La palabra de Dios dice que aquel hombre escuchó a aquellos hombres que le estaban buscando al Señor Jesucristo para prenderle, pero no hallaban cómo. Pero llegó este hombre en sus oídos del hombre llamado Judas. La palabra de Dios dice que este hombre se le acercó a aquellos hombres malos, a aquellos hombres que procuraban prenderle al Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice que este hombre llamado Judas, dice la palabra del Señor, que se le acerca a aquellos hombres para decirle que os me daréis y yo os entregaré al Maestro, entregaré a Jesús y yo sé en dónde se reúne él. Aquellos hombres, no cabe duda, no escucharon muchas palabras de estos hombres. La palabra del Señor dice que aquellos hombres dijeron: te daremos 30 piezas de plata. Le dijeron a Judas. A este hombre recibió aquellas piezas de plata, honorables personas. La palabra del Señor que un día aconteció, amigo oyente. ¿Sabe qué aconteció, señores? Veamos la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo. Veamos para que usted comprenda porque Cristo vino y fue duro trabajo para él. La palabra de Dios dice, veamos en el Evangelio según Mateo, su capítulo 26. La palabra de Dios dice, veamos la palabra del Señor. Un día el Señor Jesucristo se reunió con sus 11 suyos. La palabra de Dios dice, su capítulo 26 y verso 36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy, ahí oro. Dice la palabra del Señor que ahí estaba Cristo con sus 11 discípulos orando al Padre. ¿Sabe qué aconteció, amigo mío? Dice la palabra del Señor que ahí estaba Cristo orando al Padre. La palabra de Dios dice que cuando Cristo
se postraba de rodillas delante del Padre. La palabra de Dios dice que ahí estaba el Señor Jesucristo orando intensamente. Dice la palabra del Señor que ahí el Hijo de Dios decía al Padre: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino como tú. Decía el Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que su sudor era como grandes gotas de sangre, como de sangre que caía sobre la tierra. La palabra de Dios dice que ahí estaba Cristo orando, o por última vez. La palabra de Dios dice que oró 3 veces, pero la última vez la palabra nos muestra en su versículo 47, dice: mientras todavía hablaba con los discípulos, dice la palabra del Señor, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos, dice la palabra del Señor, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. La palabra de Dios dice, su versículo 48, la palabra de Dios dice: y el que le entregaba le había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese os prenderle. La palabra de Dios dice que Judas, este hombre que traicionó al Señor Jesucristo, señores, había dado por señal: al que yo besare, ese os prenderle. Con seguridad dijo este hombre: aquellos hombres son malos. La palabra de Dios dice que se le acercaron a aquellos hombres malos con palos y espada. La palabra de Dios dice que se le acercaron al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, en aquel lugar, en el monte Getsemaní. La palabra de Dios dice, y enseguida, dice la palabra del Señor, se acercó a Jesús, le dijo este hombre llamado Judas, y dijo: salve, salve, maestro, y le besó en la mejilla del Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que aquellos hombres, al ver que este hombre besó al Señor Jesucristo, le prendieron al Señor Jesucristo. Para prenderle, lo llevaron al Señor Jesucristo para aquel lugar, para ser atado, para ser azotado. Dice la palabra del Señor que le presentaron delante de aquellos hombres, 3 gobernadores, como llamado Anás y Caifás. Por último llegaron delante de Pilato. La palabra de Dios dice que aquel hombre llamado Pilato, la palabra de Dios dice que lo azotó y le dio a aquel pueblo, porque aquel pueblo no lo querían al Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué, amigo? Porque aquellas personas le decían a Pilato que sea muerto, que sea crucificado. La palabra de Dios dice que aquellos hombres lo llevaron al pretorio. La palabra de Dios dice que lo ataron, lo coronaron con una corona tejida de espinas, lo pusieron sobre su cabeza. La palabra de Dios dice, el evangelista Juan le fue revelado las palabras. La palabra de Dios dice, su capítulo 19, su verso 17 dice: y él, cargando su cruz, salió para el lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Ahí fue crucificado el Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que cuando él estaba crucificado en aquel madero, amigo oyente, la palabra de Dios dice que aquellos hombres se burlaban. Cuando Cristo vio que se burlaban, la palabra de Dios dice, Lamentaciones 1:12 dice: nos conmueve a cuantos pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor, como mi dolor que me ha venido, porque Jehová se ha olvidado de mí. Sé por qué, amigo, porque el pecado cayó sobre Cristo cuando él estaba pendiente en la cruz. Lo desamparó el Padre. Cuando el Hijo sintió que el Padre lo había desamparado, el Hijo dijo: Elí,
Eli, lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, por el que me has desamparado. Dijo el Señor Jesucristo. No cabe duda que cuando Cristo clamó por última vez y dijo: el Hijo de Dios, en tus manos encomiendo mi espíritu, murió el Hijo de Dios pendiente en la cruz. Pero cuando el Hijo de Dios murió en aquel madero, señores, aquel soldado no le quebró las piernas, sino que con aquella lanza lo abrió el costado, con una lanza donde al instante salió sangre y agua. Esa sangre tiene poder, sin igual poder, para limpiar el alma del más vil pecador. Y el agua, que es su palabra, que hoy en día se está predicando, el Señor Jesucristo no quedó en la cruz, Él fue bajado, fue sepultado, pero al tercer día resucitó triunfante, victorioso, sacando a luz la inmortalidad por el Evangelio. Ascendió a sus mismos cielos, donde el Señor Jesucristo mismo dijo: yo me voy al Padre, pero dice la palabra, señores, que un día volveré para llevar a mi iglesia. Bendito sea Dios. Honorables personas que están escuchando a la distancia, lo hacemos invitación en general. Si en el momento lo aceptas, en el momento lo recibes, nunca se te va a olvidar que la sangre de Cristo, que Él vertió estando pendiente en la cruz, te limpia de la mancha del pecado. Y el agua, que es su palabra, que hoy en esta noche se está predicando delante de ti, cerca de ti, por medio de los audios, se está predicando el Evangelio. En el momento que lo recibes, en el momento que lo aceptas, nunca se te vaya a olvidar que la poderosa sangre te limpia de la mancha del pecado. Y que el Señor bendiga estas palabras en sus corazones.